Mari Pulamien, Mari Pupeñi, Mari Compu Wenui. Estamos iniciando Muley Zungum en la edición de las 19 horas de este lunes 5 de marzo de esta propuesta informativa de Walkington TV. También Mari, ¿cómo está? Mari, Lamien Oscar, Mari Compu Che, Compu Wenui. Le damos la bienvenida aquí a Muley Zungum y bueno, toda la información que tiene que ver con el día de hoy, con mucho movimiento aquí en la localidad. Así es, Lamien, y bueno, vamos a en esta edición compartir un poco todo el material sobre el desarrollo de lo que fue, bueno, el fallo que se dio a conocer durante el mediodía de este lunes por parte del juez federal Gustavo Villanueva a través de la palabra de Lonco Facundo Jones Guala, que en una comunicación telefónica dio a conocer o manifestó de que el juez había fallado en contra. Por lo tanto, sería como inminente su extradición. Sí. Y bueno, vamos a compartir hoy todo el material, haciendo una crónica, si se quiere, de lo que ha sucedido, ¿no?, a lo largo del día. Comenzamos con la primera información, tiene que ver con que justamente este día lunes se realizó una concentración en las afueras del juzgado federal en la calle San Martín, para esperar el fallo del juez Gustavo Villanueva sobre el juicio de extradición del lonco Facundo Jones Guala. Durante la mañana, Soraya Maiconio, que es la vocera del LOF en Resistencia del departamento de Cuyamen, explicó que por las razones de por qué habían decidido acercarse al juzgado federal en Bariloche y a la unidad 14, la U14, la federal, la cárcel federal en Esquel, a la espera del fallo judicial. Hasta ese momento estaba todo tranquilo y bueno, había toda una concentración con radio abierta, habían banderas colocadas en las vallas, estaba bueno, la gente expectante, ¿no?, al fallo del juez, y en ese momento fue que hablamos justamente con Soraya para ver cómo estaba, ¿no?, la situación por esa hora de la mañana. Sí, es una concentración, una continuación también de lo que mencionabas del miércoles pasado y también bajo las mismas irregularidades, ya que nos encontramos aquí, pero el lonco no va a poder presenciar, no va a poder estar en el momento de la sentencia. Él está alojado en el penal en la unidad 14 en Esquel. En un momento se le propuso por parte del juez a la doctora Sonia Ivanov que esta sentencia sea por videoconferencia, lo que ella se negó y por eso ella está aquí dentro, pero al lonco lo quieren obligar a que él participe de esa videoconferencia allí en el penal y él por supuesto se va a negar porque en todo caso una persona procesada, imputada, tiene derecho a estar presente en el momento de su sentencia y lo mismo que él decía, ¿no?, ¿dónde voy a firmar esa sentencia? En la misma pantalla. Así que nos encontramos bajo esta forma, bajo esta irregularidad que se viene manifestando desde el mismo momento en que se detuvo al Lamien hasta el presente, ¿no? Igual agradecidos con la cantidad de presencia de gente, de hermanos mapuche, de diferentes sectores que han vuelto a venir. Y algunos incluso se han trasladado de Santa Cruz, desde Neuquén, después del miércoles, y la gran cantidad de medios que también se han hecho presentes. Así que estamos esperando a ver qué se decide, imaginamos cuál va a ser la decisión también, lo cual se va a apelar si él decide la extradición, pero más allá de eso también vemos que estas irregularidades no solo están sucediendo aquí en Argentina con respecto al pueblo mapuche, sino también en el caso de la Machi Francisca Linconado, que nuevamente también está viviendo la misma situación de un doble procesamiento en una causa que había sido absuelta y nuevamente se le anuló ese juicio y está nuevamente siendo juzgada. Así que evidentemente es una suerte que pareciera que el pueblo mapuche va a seguir corriendo este hostigamiento procesal, penal, que no solamente están en complicidad los estados, sino también los medios hegemónicos que no ponen voz, no cuentan realmente el trasfondo de cuál es la verdadera lucha, cuál es el verdadero reclamo que tiene el pueblo mapuche con respecto a estas situaciones que estamos viviendo y que tiene que ver exclusivamente con el avasallamiento de nuestros territorios, ¿no?, y la poca posibilidad de proyectarnos como pueblo, como nuestra cultura ancestral. Bien, en este tramo de la nota, la vocera del LOF en Resistencia del departamento de Cuyamen continúa refiriéndose un poco sobre la situación política, judicial y bueno, dando el análisis, ¿no?, de
el fallo, de las posibilidades, ¿no?, que tendría el fallo del juez Gustavo Villanueva. Bueno, vemos varias cosas, ¿no? Se quiere generar el aislamiento hacia las comunidades, el aislamiento en el sentido de que cualquier reclamo justo y legítimo sea amedrentado, sea procesado, sea reprimido, por un lado, y también la vulneración de todos los derechos, porque ni siquiera ellos están haciendo oído a sus propias leyes. Entonces, la lectura que hacemos tiene que ver con esto, ¿no? Con que si ellos nos quieren tener presos, van a buscar todos los medios, hasta los ilegales, hasta fallando en contra de sus propios principios para llevar esto adelante, ¿no? Y es preocupante no solo para el pueblo mapuche, sino para cualquier sector de la sociedad que reclame legítimamente cualquier situación de vulneración de derechos en cualquier sector social que tenga que ver con cualquier expresión, ya sea por la salud, por la educación, por los salarios, por el derecho al trabajo, por el derecho a lo más básico, como puede ser el territorio, como puede ser el agua. Así que me parece que es importante, sobre todo la presencia de los medios, esta contrainformación que se está generando para que puedan ser testigos, para que la gente pueda llegar a darse cuenta bajo qué régimen estamos, que evidentemente de democracia no es, sino que realmente estamos bajo una forma dictatorial en donde se corren muchos riesgos, incluso el de la vida misma, que también se ha demostrado aquí en Bariloche. Por último, se ha elegido como dos puntos centrales, ¿no?, para esperar el fallo del juez Gustavo Villanueva. Uno sería Bariloche y el otro Esquel. Sí, hay una concentración también afuera del penal, dado que al Damián no lo trasladaron, cuando podría haber sido sencillo, porque él el miércoles pasó la noche aquí en la PCA. Entonces, en todo caso, podrían haberlo tenido hasta el día de hoy y trasladarlo hasta aquí. Lo que nos llama la atención es a qué le temen, ¿no? Si ellos tienen todo, ellos tienen las leyes, ellos tienen sus fuerzas represivas, ellos son los que deciden. ¿Por qué las cosas las hacen tan mal? ¿Por qué las cosas las hacen tan de una manera tan desequilibrada? Pero bueno, la gente también decidió concentrarse en Esquel porque no vaya a ser cosa de que realmente fallen en favor nuestro, cosa que lo dudamos, pero llegado el caso, que el lonco salga del penal y que no haya quien lo espere, ¿no? Muchas gracias. Peucayal. Bien, y una vez que logramos hablar con la Lamín Soraya Maiconio, después les decíamos, ¿no?, en el transcurso del día, mediodía, en el Juzgado Federal, en esta radio abierta, se logró una comunicación con Facundo Jones Guala, porque la abogada estaba dentro del Juzgado Federal, Sonia Ivanov, y el juez estaba, por lo que nos habían dicho, estaba en Neuquén, y querían hacer una teleconferencia con Facundo en la cárcel. Facundo se negaba porque quería presenciar, ¿no?, la lectura del fallo. En algún momento se dio a conocer por una llamada telefónica de que Facundo sería extraditado finalmente porque el juez Villanueva había decidido, o por lo menos fallar de esa manera, ¿no? Sí, en el mediodía de este lunes, bueno, se producen incidentes entre la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Gendarmería Nacional con los manifestantes, luego de que el lonco Facundo Jones Guala confirmara vía telefónica que el juez federal Gustavo Villanueva determinara su extradición a Chile. Bueno, eso derivó obviamente en incidentes, gases lacrimógenos, balas de goma, y bueno, y de alguna manera también la dispersión de los manifestantes, y pudimos, bueno, después de esa situación que se vivió en las afueras del Juzgado Federal, hablar con Soraya Maiconio nuevamente, la vocera del LOF en Resistencia del departamento de Cuyamen. Bueno, finalmente lo que creíamos sucedió, no le teníamos ninguna fe al juez Villanueva, solo confiábamos en nuestro Feyentún, pero la ley la hacen los Wincas y también ellos deciden cuándo respetarla y cuándo no. En este caso, bajo ninguna forma de respeto, bajo sus propias leyes, dictaron la sentencia del lonco sin que pudiera estar presente, y por supuesto que la sentencia fue de extraditar al lonco hacia Culumapu, hacia Chile. Sabemos que igual esto se va a poder apelar hacia la Corte Suprema, que va a tener un tiempo más de estar alojado en el
en el penal 14 de Esquel. Lo vamos a seguir acompañando y vamos a hacer todo lo que haya que hacer, todo lo necesario para seguir evidenciando esta lucha, que aquí no se está juzgando al lonco Facundo Jones Guala como en Gulumapu no se está juzgando a la Machi Francisca ni al Machi Celestino, se está juzgando a un pueblo. Ellos son sus trofeos de guerra, ellos están encarcelando a nuestras autoridades porque saben que nosotros necesitamos de nuestras autoridades para decidir, para crecer como pueblo, para levantar ceremonias. No es casual que ellos se lleven detenidos a nuestras autoridades, como tampoco es casual que después del discurso, del falso discurso de Disney que dio Macri para las aperturas legislativas, haya hablado de los parques nacionales y ahora haya un pedido por parte del director de parques nacionales pidiendo el desalojo de la LOF Huincul-Mapu. Vamos a seguir acompañando y reivindicando todas estas recuperaciones territoriales. Con respecto al lonco, él, como siempre, se mostró fuerte y firme y muy claro con respecto a cómo va a seguir allí manteniendo dignamente la prisión como una trinchera. Sigue en el Puelmapu, lo seguimos acompañando, seguimos levantando ceremonia, las abuelas lo siguen acompañando y sería muy importante que la gente empiece a tomar conciencia de que esto no es una lucha exclusiva del pueblo mapuche, sino que tiene que ver con algo que nos toca a todos y nos perjudica a todos. Y con respecto a la LOF Huincul-Mapu, que bueno, aquí en Furilovche, a todos los hermanos mapuche, a todos aquellos que viven aquí en los barrios y que no viven tan en los barrios, pero que se manifiestan, se expresan públicamente, bajo un montón de formas, en diferentes eventos que ellos mismos incluso a veces suelen crear aquí en este municipio intercultural, en este municipio intercultural están reprimiendo a nuestros hermanos. A todos ellos les pido que por favor tengan un poco de empatía y se arrimen a la LOF Huincul-Mapu, que acompañen a nuestra autoridad ancestral. Continuamos ahora escuchando a la Lamuen Soraya Maicoño de la LOF en Resistencia del departamento de Cuyamen. Bueno, ella explica que Facundo a través de esta comunicación telefónica pudo informar a todos los que estaban allí, a todos los manifestantes, la decisión del juez Gustavo Villanueva. Así es, Lamien, y bueno, todavía no se conoce, por lo menos a estas horas, el fallo oficial, digamos, del juez Villanueva. Pero bueno, continuamos escuchando lo que decía ahí Lamien Soraya. Si tuvimos esta suerte, esta posibilidad de recibir una machi en este territorio, es porque realmente nos lo merecemos y lo necesitamos y tenemos que cuidarla. No depende exclusivamente de ella, tenemos que cuidar a la Lamien Machi, tenemos que cuidar esta recuperación territorial en el lago Mascardi, en el Lafken Huincul-Mapu, y que sepamos que en realidad vamos a estar protegidos en la medida de que tengamos un Norrupu, un camino correcto, un Normongen, una vida correcta. Y mientras más correctamente empecemos a comportarnos en función de nuestro pueblo, más protegidos vamos a estar. Pero escondidos en sus casas, Lamien, en los barrios, escondidos y después saliendo solo el micrófono cuando arman sus propios festivales, ahí no vamos a estar protegidos. Ahí solo lo único que se busca es fama. Aquí es donde tenemos que estar, acompañándonos, acompañando a la Lamien Machi, porque algún día la vamos a necesitar y ella ahora nos necesita a nosotros. Así que a todos los Lamien, a los de los barrios de la periferia que están allí porque en algún momento les quitaron el territorio, y a todos los hermanos mapuche que son profesionales, que después van y dan clases, que dan charlas, que ahí en la cancha se ven los pingos, que en el territorio acompañando a la Lamien es donde nosotros nos fortalecemos, no hablando con los huincas, hablando entre nosotros, pidiéndole consejo a los pulonco, a la machi, a los loncos, acompañándonos entre nosotros, es como realmente juntamos Nehuen. Así que esto es un llamado también para todos los vecinos de aquí de Furilovche, que empecemos a tomar conciencia de que para ser un solo pueblo, como después arengamos, tenemos que estar juntos, en las buenas y en las malas. También ustedes se enteraron de este fallo del juez Villanueva a partir de una comunicación que el propio lonco Facundo Jones Guala realizó vía telefónica. Sí, a partir de que él, bueno, lo llamaron nuestros Lamien porque habíamos recibido un mensajito previo desde Esquel en donde ya se sabía el fallo. Y bueno, lo llamaron los Lamien para que él sea el que dé el mensaje, para que él sea el que dé el Huezazungún, la mala noticia, públicamente. A partir de allí muchos
muchos hermanos, como también mucha gente que está aquí acompañando, manifestó su digna rabia, su digno enojo, y por eso es que después sucedió esta situación de represión, y ahora tenemos este cordón de gendarmería que está hacia los dos lados, hacia el este y hacia este lugar donde estamos nosotros. ¿Se sabe algo, bueno, de la gente, si hay heridos? No, yo estoy aquí porque tengo una niña muy pequeña, entonces salí corriendo para el otro lado. No sé, ahora voy a tratar de comunicarme con mis lamien, no sé dónde están, no nos permiten ver, no sé si nos van a permitir avanzar para aquel lado, pero bueno, espero que estén todos bien. Ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa aquí en Muley Zungu y regresamos con más novedades de todo lo que está sucediendo aquí en la localidad. Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días, estamos para ayudarte. Emilio, médico jubilado, vive en Bariloche. Hace 45 años que vivo en Bariloche. Mis vecinos son mapuches, no son terroristas. Este 8 de marzo, en Bariloche, nosotras paramos porque nos sobran los motivos. Todavía las mujeres no usamos de todos los derechos. Porque queremos que nos respeten como mujer, como madre, como abuela y reclamamos nuestros derechos. Porque queremos que el Estado garantice el derecho de nuestras hermanas mapuche de volver a la tierra que heredaron sus abuelos. El 8 de marzo en Bariloche nosotros paramos porque queremos garantía de seguridad para las chicas jóvenes. Porque decidir sobre nuestros cuerpos no debería ser un delito. Porque estamos cansadas de que se mueran mujeres jóvenes en la Argentina como consecuencia de abortos clandestinos. Para dejar de ser objeto de consumo, no más trata. Porque faltan muchas compañeras que ya lo están y todavía les faltan sumarse. El jueves 8 de marzo, nosotras paramos, hacemos huelga y marchamos. Para que vos también. Nos encontramos en Onelli Brown a las 17:30. El jueves 8 de marzo, nosotras paramos. Parate vos también y seamos miles en la calle. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar. Elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. Muy bien, ya estamos de regreso para seguir con Muley Zungu. Hay novedad, como lo traducimos al castellano, esta propuesta informativa diaria de Walking Toon TV. Y siguiendo con más de las notas y de alguna manera la cobertura que realizamos con relación a esta manifestación en el Juzgado Federal, la situación que derivó a partir de que el lonco Facundo Yunes Guala informara por medio de una radio abierta a los manifestantes en Bariloche de que había sido o que va a ser extraditado por el fallo del juez. Pudimos después hablar con la mamá, María Isabel Guala, que es la mamá justamente del lonco Facundo Yunes Guala, que manifestó su enojo, su indignación por este fallo del juez Villanueva de extraditar a su hijo a Chile y bueno, y todo lo que derivó después, ¿no? Y bueno, son muchos sentimientos encontrados, mucha bronca, seguir viviendo y viendo esta injusticia que está pasando con el pueblo mapuche, con muertos, con desaparecidos y aparecidos muertos, fusilados por la espalda, Facundo preso más de 8 meses,
Como mapuche me duele mi pueblo, que no se está levantando. Como madre, y es un dolor muy grande. Mi hijo es un tesoro para mí. Parí 6 hijos porque quise parir hijos. Y esos hijos son los que hoy este Estado está manoseando. Porque no solamente es contra Facundo, no solamente fue contra Facundo. Fausto perdió el oído izquierdo por la represión. Nico fue abusado de las policías que entraron al pull-off. Fernando también tiene causas por este Estado que no quiere reconocer la preexistencia como mapuche. Y esta ciudad que se caga en nosotros, porque de acá se llevaron al Lonco y Nacayal y lo mantienen preso todavía en Teca, porque de acá mataron a nuestros antepasados, porque por acá pasó Sayhueque. Entonces mucho odio, mucha bronca, mucho dolor. Que esta ciudad no se reconozca, que esta ciudad siga creyendo que es nazi, que vienen de los alemanes, de los italianos, cuando les duele la cara de mapuche a la mayoría. Entonces duele ver a mi gente de los barrios que se rían de los indios cuando en su sangre llevan nuestra sangre india, nuestra sangre mapuche, nuestra cultura. Duele ver a los jóvenes enterrados en el alcoholismo y la droga por este sistema. Duele que maten a los jóvenes por la espalda en los barrios. Duele que se peleen en patotas por la droga y toda esta desigualdad que hay en el sistema. Duele ver a la gente que perdió la vida esperando un trabajo, esperando medicina, esperando cosas de este sistema que se le es negado. Duele ver lo que va a venir más adelante. Y por eso a veces uno le pide a esta Mapu que mande volcanes, que mande terremotos para ver si se les acomoda la cabeza a la gente y vuelve a ser mapuche. Pero bueno, tendremos que esperar. Tenemos que aguantar la bronca, masticar la bronca y seguir luchando por nuestro pueblo mapuche. Seguir esperando que le den la libertad a Facundo. Seguir esperando que nuestro pueblo se levante, que tomen conciencia. Ahora vamos a continuar escuchando, vamos a seguir con otro tramo de la nota que se le pudo realizar ahí a la Lamuén María Isabel Guala, la mamá del lonco Facundo Jones Guala, después de conocer el fallo por la extradición de su hijo. Fue un circo muy bien armado. Lamentablemente lo vimos, dicen que hubieron más de 800 efectivos en ese gimnasio que cabían 1000 personas a un juicio público. Y solamente entramos 23. Y se logró que entraran más medios porque se presionó. Es un circo. Este es un plan sistemático que viene desde muy arriba, desde el norte. Viene a destruir, como lo hizo en Sudáfrica, como lo están haciendo en las guerras en Europa. Yo creo que están buscando lo mismo, porque están entregando la tierra, están entregando las riquezas. Y le mienten a la gente que va a haber trabajo. Mentira, no va a haber trabajo, va a haber destrucción, contaminación, muerte, más muerte. Entonces, desde el vamos se sabía que este juicio no iba a llegar a ningún lugar. Yo no sabía qué pensar de este Estado. Por algún momento, como dijo Facundo, tienen 2 brazos, tienen 2 piernas como nosotros, pero no sabemos si tienen corazón. Y ya quedó demostrado, no tienen corazón. En la jornada de hoy usted esperaba por lo menos presenciar el dictamen del juez, pero tampoco se tuvo posibilidad de eso. Exactamente, esperaba poder estar ahí al lado de la abogada, poder escuchar, pensando que el juez Villanueva estaba acá en Bariloche. Pero no fue así. Se dijo a las 11 de la mañana y hoy muy temprano empezaron los mensajes a decir que iba a ser 8:30, que no, que iba a ser antes, después, y terminó siendo a cualquier hora, como lo hacen siempre, con todo su lugar vallado, con escudos, provocando, la misma policía provocando. Ahora van atrás de la gente que se fue a desconcentrar arriba, los van persiguiendo. No sabemos qué puede llegar a pasar, cuántos muertos pueden tener, pero hacen oídos sordos.
y se quedan con un documento que saca la ministra Bullrich diciendo que todos los mapuches somos terroristas, sin conocer, sin ni siquiera haber estudiado historia. ¿Qué le diría al juez Villanueva si tuviera la posibilidad de encontrárselo o plantearle, no? Al juez Villanueva no tengo nada para decirle a él, que si lo agarraron de los testículos, ojalá que lo suelten en algún momento, porque es eso lo que él hizo. No me olvido del pasado de él porque lo estudié, porque yo sí estudio, yo sí leo, yo sí investigo. Y sí estudié quién fue el juez Villanueva, a quién estapó, a quiénes le escondió aquellos archivos, a quienes les desapareció los archivos de la dictadura. Entonces, que no se olvide su pasado, porque yo sí sé el mío, él tiene que acordarse de su pasado, yo sí me acuerdo del mío, de mis antepasados, de todos aquellos que lucharon y murieron defendiéndonos para que hoy nosotros estemos vivos y sigamos luchando. Y siguiendo un poco más sobre lo que sucedió a partir de esta situación en el Juzgado Federal de Bariloche, luego de la desconcentración de los manifestantes por las calles de la ciudad, hubo un operativo de la policía de la provincia de Río Negro que derivó en detenciones, aprehensiones de manifestantes que estaban yéndose hacia arriba y bueno, hubo un saldo por lo menos de 15 personas detenidas. Se trata de 7 mujeres, 8 varones y un joven de 14 años que están demorados, aunque según informó Lista, ya se dispuso su entrega a la Dirección de Promoción Familiar. Elena Chena, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bariloche, se acercó a la Comisaría Segunda del Centro Cívico en horas del mediodía, ya por la tarde, para saber un poco la situación de los detenidos en ese momento. La desconcentración se produjo porque Jones Wallace habló y planteó que ya es un hecho la extradición, esta es la sentencia ridícula que se está haciendo en este momento. A ver, espera, perdón, que como miembro de la APDH quiero entrar para ver a los detenidos y corroborar el estado de los detenidos junto con un médico. Por eso es que estoy yendo y viniendo, pero no nos están dejando pasar. ¿Qué se sabe de los detenidos? Hay 9 detenidos, hay un menor detenido. En este momento está Marina Gifrin, abogada, que está también controlando la situación para ver cuál es la seguridad de los detenidos. Lo que ocurrió fue que a partir del momento en que se conoce esta decisión del juzgado, se empieza a producir la desconcentración, hay gases, empieza a atacar la policía y hay toda una situación de desbande y de detenidos. Hay un operativo, ¿no?, de la policía de la provincia. Hay un operativo de la Policía Federal y de la Policía de la provincia. Nosotros hemos estado viniendo, acaban de detener a un compañero de Patria Grande también, a un compañero que salió en defensa de un chiquito de 14 años que estaban detenidos. A mí no me detuvieron por ser persona mayor, supongo, porque estábamos los dos forcejeando para que lo dejaran en libertad. Está absolutamente todo Bariloche está sitiado, que cuando empezamos a salir era una encerrona porque había policías en cada una de las bocas, no policías, había comandos en cada una de las bocacalles dirigiéndonos para que fuéramos por Moreno. A la APDH no la han dejado entrar. No la han dejado entrar. En este momento como APDH no nos han dejado entrar. Hay una abogada y estaba el doctor Paravicini en nombre de la APDH. La intención es aguardar aquí en las afueras de la Comisaría Segunda esperando la libertad, ¿no? Sí, en este momento estamos todos acá y convocamos a la mayor cantidad de gente que pueda venir pacíficamente a exigir la libertad de todos los detenidos porque es absolutamente arbitraria. Ha sido una persecución y una caza de gente a cualquiera porque realmente
la gente no estaba haciendo nada. No estaba haciendo absolutamente nada y estábamos caminando desconcentrándonos. Continuamos con más información. César Casas, integrante de los familiares, amigos y víctimas de la represión estatal, llegó aquí a Bariloche para acompañar y estar presente en el desarrollo del juicio del Lamuén Facundo Jones Guala. Bueno, hablamos con él justamente para saber las razones de su acompañamiento aquí en Bariloche sobre el caso de Facundo Jones Guala. Y le recordamos, César es papá de Matías Casas, joven que fue asesinado por un efectivo policial en Neuquén capital. Bueno, yo me llamo César Casas, soy papá de Matías Casas, un chico que fue asesinado por la espalda por un policía de la ciudad de Neuquén capital, con 19 años de edad. Bueno, te cuento que logramos llevarlo a juicios, logramos que estuviese detenido desde el primer día que sucedió el asesinato de Matías, con la movilización y con las actividades en la calle logramos mantenerlo siempre detenido, cuando había peligro de que lo dejaran en libertad o algo, nos manifestábamos para seguir pidiendo la detención de Méndez, y bueno, logramos que fuese a un juicio de jurado popular, en el cual se lo encontró culpable con una resolución de cadena perpetua, la cual después fue bajada por los jueces arbitrariamente, sin ni siquiera un pedido de la defensa de bajar la condena, porque entiendo que los jueces defienden al Estado, donde el agravante, la calificación agravante que le sacaron fue el abuso de la función policial, porque el Estado no quiere reconocer que estas cosas suceden en todos los barrios de la Argentina y en todas las ciudades, donde matan a nuestros chicos por portación de rostro, por ser pobres, porque la policía está acostumbrada a maltratar a los ciudadanos, a los ciudadanos chicos, jóvenes, en todos los barrios, y bueno, a mí me pasó de que me asesinaran a mi hijo y como bueno vos preguntabas, lo de Matías va a ser ya 6 años este año. Entiendo que lo que le pasa a todos los pueblos originarios es en contra del Estado y que el Estado tendría que garantizarles a ellos unas buenas condiciones de vida como a cualquier ciudadano, y sin embargo tienen persecuciones políticas, donde han sido intimidados ellos, los chicos han sido maltratados, reprimidos, le han hecho comer tierra a los chicos, y muchas otras cosas más, que torturas en las comisarías y muchas otras cosas más que uno no puede definir bien cuántas cosas se les han hecho. Así que acompañando el juicio de Jones Guala, porque para mí entender está secuestrado hace 7 meses, que lo tienen secuestrado porque no está de una manera legal detenido, y que este es un juicio político porque la argumentación que tienen no alcanza a justificar el accionar que tiene la justicia argentina con él para tenerlo detenido. Por eso digo que lo tienen secuestrado, porque no está definido, y hoy por hoy estamos acá en la audiencia, en una audiencia que debería ser pública, que debería estar presente Facundo, que tendría que haber público en la sala, y sin embargo no es esa la situación es que el juez determinó que el fiscal, la abogada y nadie más que ellos podían estar en la audiencia, y ni siquiera Facundo está en el penal 14 de Esquel, esperando a ver que le avisen qué es lo que van a hacer con él. Bueno. Bien, están expectantes también junto a los familiares y las comunidades aquí a este fallo, ¿no?, de lo que diga el juez Gustavo Villanueva. Sí, lo que a mí sí me queda muy bien en claro es respecto a lo que ha dicho Facundo, que no le tiene miedo a ir preso, no tiene miedo a quedar detenido, a que hagan esto con él, manipulación, ¿sí? Respecto a la causa, armándole una causa, y también queriendo mandar a Chile, donde es mucho peor el gobierno de allá, mucho peor que el de acá, en el sentido de cómo criminaliza a los pueblos originarios. Bien, hasta aquí llegamos con la información. Ahora vamos a hacer una pausa y después estamos con el último tramo para seguir con más novedades, con más información aquí por Muley Sumo.
Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar, elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. El 8 de marzo es un paro internacional de mujeres que se está organizando en más de 45 países de todo el mundo. En Bariloche nos organizamos para el paro. Porque nuestro trabajo en casa no es valorado. Porque ganamos el 30% menos que los varones por hacer el mismo trabajo. Queremos decidir cuántos hijos tener y cuándo. Porque matan a una mujer cada 18 horas. Porque de camino a casa quiero ser libre y no valiente. Porque sufrimos todos los días diferentes violencias. Porque nos queremos vivas y libres. Porque nos queremos vivas y libres. ¡Ni una menos! ¡Nos queremos vivas y libres! Este 8 de marzo te convocamos a marchar juntas. Pablo es músico, vive en Bariloche. Rafael Nahuel estaba soñando en el bosque que debió heredar de sus abuelos. El pueblo mapuche no es terrorista. Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días, estamos para ayudarte. Regresamos aquí a Muley Zungú, la propuesta diaria de Walking Toon TV. Si quiere comunicarse con la producción de aquí de Muley Zungú, usted lo puede hacer al 2944-697517. Bueno, y ahí lo van a recibir en producción y puede acercar todo lo que usted desee. Además estamos en la red social, en el Facebook aparecemos como Walking Toon TV, ahí vamos compartiendo algunas transmisiones en vivo de algunas de las coberturas de temas vinculados al trabajo periodístico, informativo diario que hacemos aquí por el canal. Vamos a seguir con más información, cambiando de tema, les contamos que se están comenzaron actividades por el Día de la Mujer en el Centro Administrativo Bariloche. Una semana de actividades en conmemoración de la Semana de la Mujer Trabajadora comenzó en el Centro Administrativo Provincial. La Secretaría de Cultura y el Consejo Provincial de la Mujer anunciaron que habrá una exposición de artesanas de Dinahuapi, un taller de mural y la inauguración de la muestra Mirando Tramas, entre otras propuestas. Empezamos la semana con una muestra de artesanas de Dinahuapi que estarán en el hall, como es costumbre ya tener muestras. Bueno, en este caso son todas mujeres con diversidad de técnicas que van a estar toda la semana. Después tenemos un taller, que eso van a abundar más en cómo es el taller que es un taller de mural, porque estamos trabajando en conjunto, desde la Secretaría de Cultura, con el programa Usinas Culturales y el Consejo de la Mujer, en una idea para hacer un mural. Así que bueno, eso son las actividades que vendrían a inaugurar esta Semana de la Mujer. Después tenemos en la Sala Panozzi, el martes, a partir de las 10, la inauguración de Mirando Tramas, de 3 artistas barilochenses que nos muestran todos los entretelones de la mirada femenina sobre las luchas y sobre la cotidiana de la mujer.
Y cerramos el viernes con actividades en vivo, en el ciclo de arte en vivo Roberto Navarro, que hace ya 5 años que tenemos instalado en el hall, también del centro administrativo. Lorena, explícanos un poco, bueno, a raíz surgen, ¿no?, estas actividades con relación al Día de la Mujer, y bueno, ustedes encuentran esta fecha propicia, ¿no?, para de alguna manera comprometerse un poco más con relación a los derechos de la mujer, que bueno, están últimamente vulnerados, ¿no?, en estos últimos tiempos. Nosotros vamos a aprovechar esta oportunidad para sumarnos a todas las actividades que se van a realizar en Bariloche y queremos dejar nuestra huella en el trabajo que hacemos cotidiano. Entonces decidimos, con la propuesta de Vero y un profesor de artes plásticas, nos va a enseñar a hacer un mural. Vamos a estar trabajando primero yo. Obviamente vamos a estar trabajando las técnicas, las operadoras, las administrativas. Vamos a estar acompañadas por mujeres que están en seguimiento, aquellas que pertenecen a este dispositivo SAT, que las chicas acompañan a diario para salir adelante de la problemática que tienen. En realidad nos pareció lindo dejar una huella, fuera de que se vayan a sumar a las marchas y otras actividades que están programadas de otras áreas. Queríamos que salga desde nosotras y que deje nuestros sentimientos y nuestra lucha por nuestros derechos plasmados ahí, cosa que cuando ustedes lleguen y busquen nuestra institución, vean que acá estaba el Consejo de la Mujer y va a ser el dibujo plasmado desde el sentir de las mujeres que vamos a participar en ese mural. Ahora vamos a seguir escuchando más de la nota acerca de estas actividades por el Día de la Mujer que se realizarán en el Centro Administrativo Provincial. El día viernes nos vamos a sumar en la entrega de un reconocimiento a una mujer por territorio, que eso va a ser con identidad reservada, porque son personas que pueden haber estado en seguimiento o estén en seguimiento, que esa tarea se la di a las técnicas y a las operadoras que elijan a una persona que ellas consideren que en esta problemática hayan podido sostener esa lucha y haber sacado fuerza, esa resiliencia de esta situación para salir adelante. Así que se les va a hacer un reconocimiento que va a quedar entre nosotras, va a ser más un acto privado, pero nos va a dar una gran satisfacción a nosotros y nos va a dar la oportunidad de enseñarle a una persona y decirle, nosotros vimos que vos podés. O sea, que no pasa por desapercibido el esfuerzo que lleva a salir de esta situación de violencia. Nancy, ¿nos podés hablar acerca del mural, de cómo estás trabajando, qué es lo que están preparando? Bueno, nosotros desde Usinas Culturales Río Negro, digamos, estamos en la parte de capacitación y de pintada también del mural. Los talleristas de Usinas van a trabajar ayudando a estas mujeres a darles técnicas, digamos, de cómo pintar el mural, cómo hacer el boceto, y bueno, y después vamos a estar durante toda la semana pintando. La idea es terminar el 9, que el 9 esté listo el mural para inaugurarlo, en este homenaje que le vamos a hacer a las mujeres, y vamos a acompañar este mismo homenaje con una fusión de 2 talleres, del de música y el de percusión, en el cual vamos a tocar acá en el hall del centro administrativo, y también vamos a hacer una puesta escénica con la gente de Camino Abierto. Estamos trabajando sobre un almanaque de la mujer, estamos haciendo un almanaque que represente mujeres, que nos represente mujeres artistas, todo desde el lugar del arte, de las artistas que nos representan, y vamos a hacer una puesta escénica para presentar este almanaque. Así que bueno, y ahí completamos las actividades de la Semana de la Mujer. Vamos a estar toda la semana a full, digamos, con actividades. Y siguiendo con otras informaciones, les contamos que los profesores de la Escuela de Arte de La Llave podrán acceder a la planta permanente del municipio. El Ejecutivo presentó el proyecto de ordenanza que deberá aprobar el Consejo Municipal. En total serán 10 los profesores que podrán incorporarse al plantel estable de trabajadores. Escuchamos justamente la palabra del intendente Gustavo Genuso y de Ana Gerón de la Subsecretaría de Cultura, dando cuenta sobre esta novedad, sobre este proyecto que impulsa el municipio para integrar a la planta permanente a 10 docentes de la Escuela de Arte La Llave. Y hoy estamos entregando al Consejo Deliberante la ordenanza del pase a planta de 10 profesores de La Llave que habían quedado, por distintas circunstancias, habían quedado afuera
del pase a planta anterior, son profesores con antigüedad, con muchos años de trabajo acá, y me acuerdo que cuando vine a verlos, y Ana me retó mucho de cuándo lo vamos a hacer, yo le dije a partir de diciembre vamos a hacer el proceso, y bueno, así hicimos, a partir de diciembre. Le quiero agradecer mucho a Gaby Rosenberg de la subsecretaría, que hizo todo un proceso de trabajo, porque cabe decir que los profesores que están ingresando, si bien eran profesores que ya llevaban muchos años, fueron al sistema de concurso, ¿no? Al sistema de... ¿Concurso se llama? No, lo que hicimos fue hacer una selección interna, pero luego la comisión regularizadora. Está bien, hubo una comisión regularizadora que lo hizo en base a antecedentes, etcétera. Le agradezco el trabajo también, acá está la gente del gremio, Ernesto, Losert y Omar, Tomasini, que también participaron de todo este proceso, y bueno, hoy estamos llegando a un buen término. Hoy se va la ordenanza al Consejo Deliberante, donde estas 10 personas, después de haber revalidado antecedentes, de haber hecho todo el proceso, van a pasar definitivamente a la planta municipal, lo cual nos llena de orgullo, porque además nos llena mucho de orgullo La Llave. Así que eso es un poco lo que estamos haciendo acá. Venimos a compartir un ratito y a traerles esta buena noticia de un proceso que se hizo entre todos y que, creo yo, llegó a buen término. Chicas, ¿alguno más que quiera agregar algo? No, yo rescatar el trabajo en equipo que se hizo durante todos estos meses, con reuniones semanales, con el gremio, con los jefes de departamento, con la gente de Recursos Humanos, Gaby, estaba yo presente desde Cultura. La verdad que eso me pareció muy interesante, como también Javi Cataño estaba presente, como un antecedente de cómo se pueden lograr las cosas que son justamente las que hay, por las cuales hay que luchar, y con el convencimiento de que este era un resarcimiento de derechos de los trabajadores. Esto lo permite cuando juntamos fuerzas y convicciones, y desde distintas áreas se pudo trabajar, llegando a este momento que la verdad nos da mucha alegría y mucho orgullo, porque la verdad que muy merecido para los docentes, muchos años reclamando esta situación que les da una estabilidad laboral. Así que lo quiero compartir de verdad, agradeciendo a todos ustedes. Bien, y ahora es momento de escuchar a los trabajadores, a docentes de la Escuela de Arte de La Llave, que estuvieron presentes en este anuncio, donde van a poder ingresar a la planta permanente del municipio. Escuchamos la palabra de Cintia Alvarado, Vanessa Arroyo y Marta Uglesia, que son docentes de La Llave, como así también la palabra del SOGEM, que estuvo presente en este anuncio. Bueno, la verdad que nos llena de alegría poder llegar a casi el final del proceso, después de tantos años de trabajo. Es, creo, lo que nos merecemos, y está bueno que esté la decisión política para que esto ocurra y que siembre un precedente para otros trabajadores más. Muchas gracias. Me gustaría agradecer también lo cuidado que fue el pase, las reuniones que hemos tenido, la voluntad política, el acompañamiento de nuestro director, de Javier, el acompañamiento en todo momento del gremio, y cómo cuando hay voluntad las cosas se pueden llegar y llegar de la manera más correcta. Entonces, bueno, muchísimas gracias y felices, porque era algo que veníamos luchando hace 10, 11 años que estamos con contratos en la municipalidad. Agradeciendo que todo este trabajo conjunto que permite que hoy estemos celebrando este momento. Yo también agradezco a nuestra directora, yo pertenezco al departamento Coros, a Laura Esteves, por supuesto a todo el personal del municipio y al gremio nuevamente, y bueno, gracias a todos. En realidad esto es como lo natural, ¿no? Después de 10 años algunos profesores tienen la planta permanente y es algo que es de ellos en realidad. Y este mensaje un poco es porque la Escuela de La Llave cumple una función muy especial en todo el entorno de Bariloche y que deberíamos reforzar día a día, ¿no? Y bueno, nada más, es para que los maestros estén bien y la planta permanente sea fundamental en la construcción cultural de la ciudad. Hay otros sectores que se está trabajando
trabajando de esta misma manera o que se desea de parte del sindicato trabajar de esta manera? Nosotros deseamos, sí, tenemos muchas cuestiones que tienen que un poco regularizarse. Por supuesto está la charla constante a nivel político para ver qué es lo que se puede seguir haciendo. Y con esta información ahora nos vamos a compartir las farmacias de turno de este lunes 5 de marzo. Farmacia Gilmore en Mitre 802, Farmacia Gallardo en Villegas 487 y Farmacia Total en Gallardo 71, que está abierta hasta las 23 horas. Les repetimos las farmacias de turno para este lunes 5 de marzo. Gilmore en Mitre 802, Gallardo en Villegas 487 y Farmacia Total en Gallardo 71, que se encuentra abierta hasta las 23 horas. Y con esta información llegamos al cierre de Muley Sumú, que es esta propuesta informativa que va de lunes a viernes en sus diferentes ediciones aquí por Walking Toon TV. Lo dejamos en la compañía de la programación de Walking Toon TV y no se olviden que a las 23 horas está el programa Más vale tarde que nunca con Miquel Urra. Memoria Pupeñi Pulamuen, Capeu Cayal. Capeu Cayal Lamuen.